Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la defensa de tesis para pasar al grado de magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética del señor Leandro Hoyos. Su tesis titulada Arquitecturas textiles, comportamiento hidrotécnico y aplicaciones para la atención de emergencias y desastres. Los miembros del tribunal está compuesto por su profesor guía, el doctor Jesús Pulido, como examinador externo, el doctor Juan Carlos Griede, y como examinador interno, el doctor Rodrigo García. Leandro, tienes 20 minutos para hacer una exposición, ¿cierto?, oral de tu trabajo. Luego de eso viene una ronda de consultas y con eso estaría culminado el proceso. Ok, puedes iniciar. Los celulares, por favor, en silencio. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Voy a contarles el proceso de trabajo de este proyecto que se ha desarrollado durante el 2017. El proyecto tiene un antecedente por mi trabajo en temas de asistencia humanitaria y un problema específico asociado a las arquitecturas textiles en la aplicación de emergencias y desastres en Colombia. El problema está asociado a unas situaciones muy específicas en las malas aplicaciones de estas arquitecturas textiles. Hay tres categorías principales. A la izquierda tenemos arquitecturas textiles que son autoconstruidas en momentos donde estas personas no cuentan con un apoyo técnico de los organismos de asistencia humanitaria y por supuesto ustedes pueden ver las condiciones y van a entender rápidamente que la afectación en términos de salud y confort es muy alta. Cuando se presenta el apoyo de la Cruz Roja, desafortunadamente el ejercicio no mejora. Este es un caso específico de acompañamiento de la Cruz Roja en clima cálido. La imagen anterior es en clima frío. Y fíjense que la constitución morfológica del refugio es casi la misma y el tema térmico tiene una afectación alta. Cuando se encuentran la presencia de soluciones comerciales dispuestas para la atención de emergencias y desastres, desafortunadamente tampoco tiene un nivel de adaptación de confort adecuado. Les puedo contar como anécdota que este es el caso de migrantes venezolanos y colombianos saliendo de Venezuela hacia Colombia. Esto es Cúcuta, es una ciudad que está a 400 metros sobre el nivel del mar, es muy cálida y en este caso de emergencia, la emergencia se multiplicó por casos de deshidratación, especialmente en mujeres y niños. Esto generó problemas adicionales. Alrededor de 85 millones de personas en el mundo presentan problemas de desplazamiento y en Colombia solamente en un año 100.000 personas, 100.000 familias fueron afectadas. Es un porcentaje muy alto que le da relevancia a esta situación. En términos de entender el problema, estas conversaciones migraron a conversaciones con personal de asistencia humanitaria, donde claramente ellos son conscientes de un problema de confort hidrotérmico. Ese problema tiene su afectación en temas de salud, en temas de recuperación temprana, en temas de salud pública, que son costos extra. Y básicamente la causa principal es que no hay formación de personas en la asistencia humanitaria que estén capacitadas en temas de bioclimática. Tampoco tienen guías que les permitan a ellos tomar decisiones en campo. Los objetivos planteados desde la herramienta del marco lógico obviamente están asociados a generar un aumento en el confort hidrotérmico en estas arquitecturas textiles, obviamente desde una hipótesis que era la geometría y el manejo correcto de las envolventes, y eso es de la lógica de que tengamos personal capacitado para utilizar esta información. La solución se plantea desde la lógica de un producto en forma de guía. Esto fue un requerimiento de las entrevistas, del resultado de las entrevistas con personal de asistencia humanitaria, donde me nombraban que no cuentan con una guía que sea práctica, que les permita trabajar en campo, este tipo de cosas. Para poder llegar a ese punto, nosotros estudiamos el ejercicio y planteamos que un resultado obviamente ideal sería tener un manual guía, pero desde la lógica de esta maestría, la lógica tendría que trabajar un proceso académico que nos permitiera llegar a un manual en una fase posterior. Para este proyecto se planteó un plan de trabajo que empezaba con una revisión teórica, referencial, un diseño de experimentos y unos experimentos en campo que permitieran llegar a análisis de datos, formular conclusiones, que fuera el fundamento para sacar ese documento.
El primer problema que nos encontramos es que falta mucha información de los materiales locales, entonces los materiales hacen parte de esa matriz de escenarios, la diversidad de climas y otros elementos. Incluso en algún momento trabajábamos la idea de incluir, además de experimentos de campo, simulaciones, pero las herramientas y la información no lo permitían, entonces nos concentramos en una metodología experimental cuyo objetivo general obviamente era generar una información de base que permita a una aplicación correcta de los textiles en este tipo de soluciones. Para eso, los objetivos específicos se centraron en la geometría, por un lado, en entender las posibilidades geométricas y las condiciones y esas afectaciones, en explorar el potencial y limitaciones de lo que implican los materiales textiles en Colombia y explorar las combinaciones. Ese ejercicio obviamente funcionaba mejor desde la lógica experimental. El ejercicio incluyó una revisión teórica importante de comportamiento de arquitecturas vernáculas. El tema de las grutas mongolas son un caso de referente muy importante en Asia, y de manera contemporánea se ha hecho una evolución muy fuerte en este tipo de soluciones que casi siempre están enfocadas en la industria militar. La industria militar tiene unos grandes desarrollos en el tema, tiene un nivel de adaptación, pero también un nivel de consumo energético muy alto. Normalmente estos sistemas tienen aires acondicionados y otros elementos que reducen la sostenibilidad y que no son viables para las emergencias. Más recientemente, el ejercicio de hotelería a campo abierto con la modalidad de glamping ha empezado a hacer una incursión fuerte en Colombia y se ha vuelto un ejercicio interesante. Y al respecto ya les voy a contar que, por ejemplo, conversando con, este es un glamping que está cerca de Bogotá, en clima frío, tienen un problema de excesos de altas temperaturas durante el día, mucho frío en la noche. Lo trabajan con textiles traídos de la India, basados en algodón, y tienen problemas de hongos por condensación. Entonces tienen unos problemas de confort que, claro, cuando uno paga una noche de 100, 200 euros para estar en esas condiciones, pues no hay mucha lógica. Desde la lógica de la emergencia, existen las normas mínimas de respuesta que están condensadas en el proyecto Esfera. Haciendo una revisión de esta literatura, el trabajo sobre clima es apenas de 2-3 páginas y las recomendaciones de incorporación de arquitecturas textiles son apenas de renglones. Es una información tan mínima y tan básica que no les permite a los operadores de campo dar unas respuestas adecuadas. En términos de investigación, encontré este proyecto que es un referente muy interesante. Es un proyecto financiado por la Unión Europea, están vinculados varias universidades, también trabajan varias empresas. La empresa Centex Vélez, la que está liderando este tema, han hecho un trabajo muy interesante de investigación y de aplicaciones de estas arquitecturas, especialmente en África. El único problema que encuentro en esta investigación para efectos de la aplicación en Colombia es que trabajan con materiales europeos. Son materiales que no están disponibles localmente en Colombia, entonces no se pueden usar. Incluso para África pues, generan un nivel de impacto en el transporte y la logística. Y fue un ejercicio de referencia muy importante porque también utilizaron metodología experimental para avanzar. En el caso de Colombia, el tema de clima era claro. El IDEAM, que es el Instituto de Estudios Ambientales de Colombia, tiene 4 clasificaciones. Todas estas clasificaciones están asociadas especialmente a temas de lluvia y a usos agrícolas. No están especificadas para temas de confort humano. En este momento hay un proyecto en convenio con la Universidad Piloto de Colombia donde están desarrollando una nueva clasificación para usos de confort humano. Es un tema que desafortunadamente no obtuve a tiempo. Y para efectos de este trabajo, la clasificación que mejor funcionaba era la clasificación climática de Caldas-Lang, donde trabaja una combinación de temperatura y humedad. Pero el rango era tan alto que por supuesto no podía hacer pruebas en todos esos climas, entonces se desarrolló una simplificación basada en las elevaciones y las temperaturas. Las humedades relativas cambian y se pueden presentar altas o bajas en cualquier piso térmico, entonces ese iba a ser un tema importante. Y por temas de logística nos centramos en los extremos frío y cálido. Desde la lógica de las emergencias se hizo una revisión de las posibilidades morfológicas que están disponibles en el país. Están carpas recreativas tipo domo, están las carpas de la mitad son en poliéster, son mandadas a hacer por la Cruz Roja
lo que por cierto pone en evidencia que la misma Cruz Roja no tiene forma de plantear requerimientos de comportamiento hidrotérmico cuando le manda hacer este tipo de soluciones a industriales que tampoco tienen en su personal equipo especializado. Estas son el estándar de la FEMA, son Carpas Western Shelter, son carpas norteamericanas, pero entonces el tema económico da un brinco al punto que esto puede costar perfectamente $30.000 por más o menos 25 metros cuadrados. Entonces, obviamente, es un ejercicio de sostenibilidad económica que no es viable. También se encuentran disponibles en Colombia las carpas Shelter Box, que son donadas por el Club Rotario. Estas son carpas de uso de aplicación internacional. Lo mismo que las carpas de la Federación. Estas carpas de la Federación están hechas en vinilo y los comentarios que me dieron en las entrevistas es que estas carpas son altamente herméticas, entonces el tema térmico también se compromete. Hay otras que están desarrolladas con lonas de PVC, pero esta lona desafortunadamente no se encuentra permanentemente disponible en Colombia, mientras que las lonas de poliéster sí se encuentran en la industria nacional. Entonces fue una decisión acertada con base en la accesibilidad del material, desarrollar el proyecto con base en las lonas de poliéster, y se escogieron 3 tipologías: bóveda, domo y tienda de campaña, como 3 morfologías distintas para explorar las posibilidades geométricas. En términos de aplicación, la evaluación de la plataforma humanitaria nos permitió identificar que más allá del paradigma del refugio, que es lo que siempre uno ve dentro del ejercicio, habían varios usos asociados a estos clústeres de coordinación. Cada uno tiene su propio coordinador, pero en el caso de arquitecturas textiles, además del refugio, tiene aplicación para el clúster de agua y saneamiento, también para el de recuperación temprana, el de seguridad alimentaria y el de logística. Entonces, el rango de usos se amplió más allá del ejercicio de refugio que se da durante el día y la noche, y nos llevó a pensar en ejercicios de lo que implica cultivo, almacenamiento, saneamiento, salud y otros asociados al saneamiento básico. Entender estos usos nos llevó también a entender que cada uso en sí mismo tiene unos rangos específicos que tienen que funcionar o que son los ideales para cada uso en clima cálido, en clima frío, que están asociados a temperaturas y a humedades relativas. Este ejercicio complicó obviamente la matriz de requerimientos, pero nos permitió hacer un buen ejercicio de entender el tema. El diseño del experimento para poder resolver eso, entonces nos llevó a la generación de unos escenarios en el desarrollo de 3 morfologías de prototipos, 2 climas y 4 configuraciones por clima, con cubierta doble, simple y con ventilación abierta y cerrada. En este caso, estos fueron los parámetros de base. Cada una de estas celdas implicaba mediciones de 24 horas, 10 minutos, una frecuencia de 10 minutos, 144 pares de datos entre humedad relativa y temperatura, y cuando ustedes multiplican eso por todos esos escenarios, el ejercicio de manejo de datos se vuelve voluminoso. Y el reto no es solamente procesarlos y compararlos, sino convertirlo en parámetros, de tal manera que a cada uno de esos usos y en cada una de esas combinaciones de clima yo pueda desarrollar una recomendación. Y esa recomendación fue un reto que se volvió la clave del proyecto. Con este primer diseño tuve la oportunidad, gracias a un requerimiento de la entidad de parques nacionales naturales, en que nos solicitaron instalar unas arquitecturas livianas para baños secos y para área de compostaje. Tuvimos la oportunidad de instalar estos 2 domos, que eran parte de los prototipos, a 4.200 metros, lo que nos permitió probar algunas de las dudas que teníamos en el experimento de la prueba piloto. Estos primeros resultados nos dieron resultados por sensor, y claro, esta información gráfica resulta interesante, la información de datos también, pero estaba cruzada, y lo ideal entonces fue trabajarla por separado, temperatura y humedad. Aquí ya empezamos a revisar y a entender algunas diferencias y algunas variaciones en el comportamiento térmico que se sospechan, pero que no estaban claramente cuantificadas al comienzo del proyecto. Fue una sorpresa porque cuando la temperatura máxima se alcanzó a 19 grados en el exterior, adentro uno de los sensores registró más de 35 grados centígrados. Entonces claramente iba a haber un ejercicio de reflexión,
del tema de radiación solar directo en ese momento que se detectó cuando se dieron esos picos. El ejercicio de humedad relativa, como era de esperarse, es inversamente proporcional a la presencia de la temperatura. Sin embargo, hay un ejercicio con el tema de la envolvente que se presentó, y es que en algún momento la gente, los guardaparques de parques naturales, pensaron que la carpa no era impermeable porque había mucha agua por dentro. Ellos no operaron adecuadamente las ventilaciones, entonces el nivel de condensación fue tan alto en términos de humedad relativa que se comprometió el tema y evidentemente la envolvente tuvo que ver en eso. Para avanzar en el proyecto y habiendo aprendido las lecciones de esa prueba piloto, se fabricaron y se diseñaron estos tres prototipos. Estos tres prototipos se diseñaron bajo los criterios de que tuvieran un volumen aproximado similar que nos permitiera evaluar comparativamente, que fueran unas dimensiones que permitieran un espacio funcional, personas de pie y acostadas, que tuvieran ventilaciones inferiores y superiores para probar las configuraciones de ventilación, con cubiertas dobles y simples. Se trabajó con color blanco también para poder tener un caso extremo y que nos permitiera comparar, y que las geometrías fueran accesibles en términos de fabricación nacional. Se desarrolló una tienda, se desarrolló una bóveda y se desarrolló un domo. El ejercicio tiene un esquema de sensores que nos permitió tener 3 sensores de acuerdo a ciertos usos, altos, medios y bajos, y esto nos generó una serie de interacciones entre esos sensores que nos implicaba comparaciones. Utilizamos un sensor Extec RHT10, se decidieron 2 puntos de pruebas, el clima frío y el clima cálido. En clima frío se instalaron en el Colegio Rochester y se hicieron mediciones durante 4 días. En clima cálido se repitió el proceso. Como resultado teníamos gráficas básicas donde pudimos ver temperaturas mínimas, máximas de todos los sensores en esas mediciones. Tuvimos en clima cálido temperaturas de casi 60 grados en algunos de los sensores, lo que afectó incluso la posición de los sensores, nos afectó la cinta, se cayeron los sensores, tuvimos que repetir mediciones. Evidentemente ahí hay unas primeras conclusiones. Este es el paquete gráfico básico de cada uno de estos escenarios. Cada escenario tenía la posibilidad de trabajar la comparación por sensores por prototipo, también los sensores mezclados, comprobando el mismo sensor en los 3 prototipos, y el problema era que ese manejo gráfico se volvió un tema análogo muy complejo. Llegamos entonces a entender que las nubes de puntos que se generan cruzando la temperatura con la humedad relativa era el ideal, y en este momento el tema se volvió un tema de distancias. Esta nube de puntos me generaba unas distancias hacia unas zonas específicas del rango que yo quisiera entre temperatura y humedad relativa. Este tema, claro, gráficamente era muy difícil de resolver. Entonces se desarrolló una matriz simplificada donde pudimos graficar los rangos en una sola tabla que cruzara humedad relativa con temperatura. Las mediciones asociadas a una nube de puntos de un escenario específico fue, por ejemplo, este, pero nos faltaba una variable, el tema tiempo. Entonces tuvimos que ampliarnos y desarrollar este ejercicio tridimensionalmente para entender que en el eje X que está presente aquí hacia allá, el tema tiempo se volvía también importante de entender. Este ejercicio nos llevó a identificar que si manejáramos esto a nivel gráfico y análogo, tendríamos 3 prototipos, 8 escenarios de configuración, 4 sensores por prototipo, en 2 climas, con 2 tipos de datos, 144 mediciones por escenario, total 24.000 datos. Y este escenario, si lo manejáramos análogamente en gráficas, me llevaría a tener impresas 115 gráficas y hacer un trabajo que se salía de mis manos. Entonces en este momento hicimos la llamada al amigo. El amigo, un ingeniero físico que trabaja con tema de procesamiento de datos, utilizó MATLAB y con él trabajamos 8 posibilidades de métodos de distancias, desde enlaces directos mínimos, máximos, promedios de enlaces euclidianos, Mahalanobis, correlación. Todos estos se trabajaron en paralelo
para poder validar cuál de ellos iba a ser correcto y obviamente entre ellos se validan y se entienden de manera adecuada. Estos últimos dos, el Dynamic Time Warp, nos permitió entender además el factor tiempo en separado, humedad relativa y temperatura. Las distancias más cortas nos indicaban cuál es el prototipo y en qué configuración y en qué sensor se acercaba más al rango. Esta información también nos permitió tener una tabla de tiempos que nos permitió identificar cuáles eran los prototipos que tenían mayor permanencia dentro de los rangos solicitados. Las conclusiones saltaron a la vista en términos de geometría. Los domos tienen más captura, pero por el efecto Bernoulli de ventilación y el flujo interno de aire también pierde las temperaturas más rápidamente. La bóveda tiene un ejercicio de flujo de aire interno que retiene la temperatura durante más tiempo. La envolvente claramente se identificaba que la cámara de aire funciona como aislamiento, que el sombreado definitivamente tiene un impacto altísimo de variaciones en términos térmicos y que la ventilación es la clave del ejercicio hidrotérmico. Eso nos permitió ir a los usos y las conclusiones en términos de usos es que de los 6 usos que se evaluaron, 5 son posibles. El de almacenamiento de ítems comestibles no es posible. El not food items, que son los ítems que no tienen problemas de ese tipo, pues sí son viables, pero nos permitió concluir que sí podemos tener ese tipo de almacenamientos. Los parámetros se convirtieron en estas dos tablas. Esta es una tabla específica para clima cálido, donde determino y recomiendo la geometría ideal, las dimensiones mínimas o máximas de acuerdo al uso y al comportamiento térmico que se presentó, la afectación de la sobrecubierta, si tiene sobrecubierta, doble cubierta. Incluso pudimos llegar al tema del piso, que fue un tema que no se midió directamente en el proyecto, pero que permitió identificar cuándo es recomendable o no usar aislamiento de piso. Ese ejercicio se repite como para la tabla de parámetros para el clima frío, y para poder llevar esto a un ejercicio que sea útil y más manejable para la gente de atención de emergencias, se desarrolló estas fichas. Estas fichas es la información gráfica, que es la síntesis del tema, y tuvimos la posibilidad de avanzar con este manual que esperamos sea la primera guía. Tiene una primera parte de la parte teórica para que el personal de campo entienda el fundamento y obviamente las fichas de aplicación del tema de un campo para cada uso específico. Los beneficiarios de este manual y de que es la síntesis, la compilación de este trabajo, están en términos de los organismos de asistencia humanitaria. Internacionalmente la Federación de Cruz Roja está al tanto del proyecto y tienen interés. Nacionalmente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene también una afectación directa y están en proceso de enterarse de este avance. Ha sido también de especial interés Parques Naturales, que ellos nos abrieron un espacio muy importante hacia el sector turismo, porque además de los procesos de protección del parque, el turismo alrededor de los parques naturales es de especial interés para ellos. A nivel académico, ECODAL, que es el Congreso Latinoamericano de Ecodiseño, extendió una invitación para que presente el avance de este trabajo y otros proyectos que tengo que están integrados para presentar en México a final del año. Y a nivel de hotelería y turismo hay un proceso en paralelo con este tipo de experiencias tipo glamping, que como les contaba tiene sus pros y sus contras, pero un alto interés en el tema. Hay un continuará. El continuará tiene que ver con el interés en que estas pruebas se amplíen en otros climas, en mediciones ampliadas, materiales, con personas, eventualmente hacer este tipo de mediciones y configuraciones complementarias, y eventualmente evolucionar este tipo de material hacia un ejercicio de un manual de campo completo, aplicaciones de teléfono, que es una herramienta que se ha vuelto vital en el uso de las personas en atención de emergencias y desastres, y eventualmente que esta metodología que fue base para desarrollar estas conclusiones se pueda vincular como parte de programas de simulación de arquitecturas textiles. Quiero terminar mostrándoles esto. Este es una experiencia que tuvimos en el 2016, gracias a que pudimos construir los primeros prototipos de domo, y Cristian, que se enfrentó al ejercicio de terremoto en 2016, el desastre en Ecuador,
pidió ayuda. Yo afortunadamente tenía este prototipo, pude hacérselo llegar a Ecuador. Él lo instaló con una familia que había perdido completamente su vivienda y durante 4 meses esta familia vivió acá. Cristian me reporta que este domo, además de ser exótico dentro del tema, que fue muy interesante para los habitantes, tuvo un comportamiento térmico mejor que las carpas de la Federación que les mostré hace un rato. Y pues para mí es una gran alegría que este tipo de trabajos sepa que de verdad puede apoyar este tipo de situaciones y mejorar calidad de vida en casos prácticos y reales. Muchas gracias. Gracias, Leandro. 22 minutos.